Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible de Promir sobre las ictericias hereditarias. Vamos a empezar hablando sobre los puntos clave del metabolismo de la bilirrubina, que si bien es cierto no es un apartado muy preguntado, entender esos conceptos básicos nos va a permitir que el estudio de las patologías que veremos en las siguientes diapositivas sea más fácil, incluso poder contestar si cae alguna pregunta sobre este apartado. Luego mencionaremos los aspectos más importantes sobre el síndrome de Gilbert por su elevada frecuencia en la población y finalmente mediante una tabla comparativa ya trabajaremos esas 5 ictericias hereditarias que tenemos que memorizar. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo sea de gran utilidad. La bilirrubina nace del metabolismo del grupo hemo, que sobre todo surge de la destrucción de hematíes, aunque también de los eritroblastos de la médula ósea y de citocromos y mioglobina. Esta primera bilirrubina que se genera es la bilirrubina indirecta, ya que no va unida a ninguna molécula en su estructura, es citotóxica y liposoluble, por lo que para su transporte en sangre tiene que ir unida a la albúmina. Bien unida a la albúmina, va a llegar al sinusoide hepático, donde va a entrar gracias a una difusión facilitada y mediante la enzima UDP-glucoroniltransferasa, que ya veréis que va a tener una importancia significativa en las siguientes diapositivas, le van a conjugar el ácido glucorónido, a partir del cual se formará la bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa, que es hidrosoluble y por lo tanto no necesita ir de la mano de la albúmina en sangre, va a salir del hígado mediante un transporte activo dentro de todos los componentes que forman la bilis. Después de ese transporte activo llegará al intestino, donde será metabolizada hasta llegar a la partícula urobilinógeno, que es la que podrá ser excretada. El 85% de su excreción es en las heces en forma de esterco bilinógeno, un 5% a través de la orina y un 10% quedará inmersa dentro de la circulación enterohepática, que es básicamente que la bilirrubina, y simplificándolo mucho, está del intestino al hígado, del hígado al intestino y del intestino al hígado, dentro de la bilis. El aumento de la bilirrubina puede ser a expensas de la bilirrubina indirecta, ya sea por un aumento de la producción, es decir, que haya más hemólisis, o por trastornos de la conjugación, es decir, que esa enzima, la UDP-glucoroniltransferasa, no acabe de funcionar y por lo tanto se acumule esta bilirrubina indirecta. O que sea a expensas de la bilirrubina directa, ya sea por una alteración de la secreción hepática o una obstrucción del drenaje de la vía biliar u otros síndromes como síndrome de Dubin-Johnson o de Rotor, que ahora veremos. En cuanto al síndrome de Gilbert, destacar que es una alteración hereditaria del metabolismo de la bilirrubina que afecta hasta el 5-7% de la población, que los niveles de bilirrubina totales son inferiores a 5, de predominio de bilirrubina indirecta, y ahora veremos por qué es, y que la fracción indirecta aumenta sobre todo en situaciones de estrés, ayuno, ejercicio físico, infecciones, cirugías, sin asociar otros síntomas. El paciente típico es aquel que en esas analíticas de control que se pueden hacer por otro motivo, que obviamente están en ayunas, los valores de bilirrubina total y a expensas sobre todo de la indirecta están persistentemente elevados. En la analítica no vemos otras alteraciones y la prueba de imagen por ecografía es normal y no precisa tratamiento. Vamos ya ahora sí a ver esas 5 ictericias hereditarias que tenemos que conocer. Las vamos a diferenciar en dos bloques. Una es la que aumenta la bilirrubina indirecta, que es por defecto de la UDP-glucoroniltransferasa en mayor o menor gravedad, que es el síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2. Y luego otro bloque que es a expensas de bilirrubina directa, que es el Dubin-Johnson y el Rotor. Entonces, empezando por el síndrome de Gilbert, que ya lo conocemos, es un defecto leve de la UDP-glucoroniltransferasa, por lo que se acumula la bilirrubina indirecta. Si hacemos una biopsia de ese hígado, la anatomía patológica va a ser normal y la inducción con fenobarbital, que es un fármaco que activa esta enzima, va a ser positiva porque el defecto es leve. La evolución es buena y no precisa tratamiento. En cambio, los Crigler-Najjar tipo 1 y 2, en el 1 vemos que el defecto es muy grave y en el 2 moderado, pasa lo mismo, el tipo de bilirrubina es indirecta, la anatomía patológica es completamente normal y aquí vienen las diferencias. En el Crigler-Najjar tipo 1, como es tan grave, la inducción con fenobarbital no es posible, tiene un pronóstico mortal, por lo que precisa un trasplante. En el Crigler-Najjar tipo 2, como es moderado, sí que se induce con fenobarbital, la evolución es buena, pero a veces algunos pacientes sí que pueden precisar fenobarbital como tratamiento de base. En el siguiente bloque, los de la bilirrubina directa, tenemos el Dubin-Johnson, que es una alteración del transporte intrahepático de la bilirrubina directa, la UDP funciona perfectamente, y aquí vemos una característica diferencial y es que la anatomía patológica está alterada porque vemos un pigmento de melanina de color negro, está teñida la muestra.
Nos vamos a acordar porque Magic Johnson, el jugador de baloncesto, era afroamericano y por lo tanto de piel negra. La inducción se hace con fenobarbital y sí que responde, porque como decíamos antes, la UDP, glucuroniltransferasa, funciona perfectamente, la evolución es buena y no precisa tratamiento. El síndrome de Rotor lo que vemos es una alteración sobre todo del almacén y la excreción, es decir, no puede llegar al intestino esa bilirrubina directa que ya se ha formado de forma normal y se acumula. La anatomía patológica es normal, la inducción con fenobarbital es positiva porque la enzima funciona bien y la evolución es buena y no precisa tratamiento. Entonces, como idea es clave conocer cuáles son las que están afectadas, la UDP, glucuroniltransferasa, Gilbert y los Crigler-Najjar, y cuáles no está afectada y es por otro mecanismo, Davin-Johnson y Rotor. Saber si afecta la indirecta o la directa. La anatomía patológica es normal en todas excepto Davin-Johnson, nos vamos a acordar de Magic Johnson con ese pigmento de melanina, que la inducción con fenobarbital está presente en todas menos en el Crigler-Najjar tipo 1, que es un defecto muy grave y por lo tanto no lo induce nada, que todas tienen una evolución buena, excepto Crigler-Najjar por ese defecto tan grave y que en general no se precisa tratamiento excepto en los Crigler-Najjar. Entonces, como conclusiones, volvemos a insistir, conocer los conceptos básicos del metabolismo de la bilirrubina es útil para comprender la fisiopatología de las enfermedades relacionadas, que el síndrome de Gilbert es un trastorno frecuente que cursa con aumentos leves de bilirrubina indirecta, con una bili total inferior a 5 en situaciones de estrés, que el único trastorno que no se induce con fenobarbital es el Crigler-Najjar tipo 1, que tiene un pronóstico muy grave y precisa un trasplante, que la anatomía patológica de estos trastornos es normal, excepto en el síndrome de Davin-Johnson, acordamos de Magic Johnson, que existe depósito de un pigmento de melanina y que no se precisa tratamiento, excepto en el Crigler-Najjar tipo 1 siempre y en el Crigler-Najjar tipo 2 a veces. Y hasta aquí este imperdible, espero que haya sido de gran utilidad, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.